Hace unos veranos, y la verdad es que son de esas cosas que uno no sabe en qué van a acabar, me encontraba yo en el sur de la Florida con Federico Jiménez Los Santos y un día, por esas cosas que surgen, tampoco sabe uno impulsadas por quién, pero desea creer que por la providencia, Federico propuso la posibilidad de tener en el programa de la mañana, que entonces tenía lugar en la cadena COPE, una sección de historia que estuviera encaminada a aquellas personas que habían sufrido el reciente sistema educativo o que acababan de llegar a España y tenían que aprender historia de España. Fue así como empezó una sección que se titulaba y se titula Historia de España para nuevos españoles, inmigrantes y víctimas de la LOCSE. Lo que yo no pensaba entonces, y no sé si Federico lo pensó, es que aquello, además de ser una serie con una enorme acogida, iba a convertirse con el paso del tiempo en una colección de libros de historia de España que tendrían una acogida editorialmente, si cabe, aún mejor. La tuvo el primero de los volúmenes, que llegaba hasta el final del reinado de los Reyes Católicos, final de la Reconquista, inicio de la gesta americana. Lo está teniendo este segundo volumen, que llega pues desde Juana la Loca hasta la Primera República inclusive. Y para hablar precisamente de ese libro, pues tenemos aquí al padre de la criatura, es decir, a Federico Jiménez Los Santos. Federico, muy buenas noches. Hola, madre. Aquí, en fin, esto va a medias. Esto va a medias, efectivamente. Bueno, ¿qué contamos en este volumen? Pues yo creo que es la constatación de la nación. A mí la gran diferencia del segundo volumen es que hasta los Reyes Católicos estamos viendo la reconstitución de un Estado a partir de una situación nacional, de un estado de ánimo, de unos valores generalmente asociados al cristianismo que luchan contra el Islam. Con los Reyes Católicos se acaba ese proceso, se crea un Estado nuevamente cristiano, romano, occidental, se descubre América y luego todo se viene abajo. ¿Por qué? Porque esa nación en expansión, que es sobre todo Castilla más que Aragón, pues tiene una base popular muy fuerte, pero por la política que entonces era normal, no era solo en España, de las dinastías reinantes en toda Europa, en el mundo civilizado entonces, pues la verdad es que tenemos muy mala pata. Se nos mueren todos los hijos de los Reyes Católicos, nos advienen unos nietos prognatas y mediolelos, y las dos dinastías, con luces y sombras, prácticamente la de Austria, solo sombras, pero con un poderío todavía en España muy fuerte, y luego los Borbones, pues a veces son capaces de estar a la altura de la historia de España y la mayor parte de las veces no. Incomprensiblemente la nación tiene un vigor extraordinario, tiene una serie de valores compartidos muy fuerte, se sobrepone a todas las catástrofes, a todas las ruinas, las bancarrotas del rey, que solo Felipe II, y fue el más importante, tuvo tres, casi cuatro, tres y media. Cuatro, sí. Que se dice pronto. Se dice pronto, sí. Oye, pues para el pueblo seguía adelante. Que cree que las naciones no quiebran. ¿Cómo que no quiebran? O que quiebra solo Argentina. Sí. Pues España tiene tradición en quiebras, por lo menos con los Austrias. Con los Borbones, algo menos. Algo menos. Luego, en el tránsito de los Borbones, precisamente porque la dinastía que se había considerado, digamos, heredera del imperio, de alguna manera de los Reyes Católicos, de América, de las guerras de religión, etcétera, pues con los Borbones ya es otra cosa, después de esos 30 años del hechizado. Yo creo que ese es el momento en el que la nación empieza a desperezarse y a vivir por sí misma, hasta el punto de que en las Cortes de Cádiz contemplamos la ignominia total de la dinastía de los Borbones arrastrándose ante Napoleón, y al mismo tiempo la nación, que como tal nación se proclama soberana por encima de cualquier rey, de cualquier circunstancia de poder, de cualquier familia o persona. Ese momento maravilloso, creo que es el artículo 8, dice: la nación española es libre e independiente y no puede ser propiedad de ninguna familia ni persona. Eso es la nación. Bueno, pues eso se va viendo a lo largo de este tiempo, especialmente en el siglo XVIII, y luego en el XIX ya de forma manifiesta con la guerra contra los franceses, la más devastadora que ha tenido España, incluyendo la guerra civil, una guerra terrible que destruyó todo el tejido productivo de España, que le costó la parte de América que no se hubiera independizado y que se independizó porque España no tenía ni guardias para enviar, pues los guardias para enviar se dedicaban a dar golpes de Estado aquí, etcétera. Y sin embargo, sorprendentemente sobrevive. Yo creo que este segundo tomo es que, conforme lo íbamos haciendo y sobre todo luego revisando, es la historia de una supervivencia. O sea, la nación estaba viva.
En circunstancias terribles. Por cierto, ¿tú no tienes la sensación de que hay una serie de aspectos que se repiten una y otra vez? Por ejemplo, la tendencia a la disgregación de la nación. Es decir, esa Cataluña que quiere escaparse cuando hay que arrimar el hombro frente al francés que es Luis XIII, ese cantón de Cartagena que en un momento determinado pues decide declarar la guerra a los cantones de alrededor. ¿Eso no te parece que es algo que se repite y que estamos viviendo en cierta medida? Yo creo que obedece a dos cosas. En un caso, al egoísmo natural de los poderes locales. Los poderes locales son gentuzas, son caciques que quieren mandar en su entorno sin nada, sin ley, sin juez, sin rey, sin nada que les impida conseguir lo que quieren, en el caso de dinero o de bienes, o hacer su gusto en el caso de las personas. Eso, digamos, está en la naturaleza humana, el abuso del poder, que es mucho más fácil en un ámbito local. Cuanto más pequeño, más mandas. Eso es así. Cuanto más grande, es más difícil llegar hasta el último sitio, siempre hay mediaciones, aparece la Iglesia, las consideraciones morales, la opinión pública. Cuanto más pequeño es el ámbito, más mandas, sea Cataluña, sea lo que sea. Y luego ya está la deriva psicópata, pues por ejemplo de Tonet. La guerra entre Jumilla y la nación murciana, su vecina, y Totana y Cartagena, y una flota de un barco y medio bombardeando una base naval. Es decir, no puede ser. Bueno, pues sí, señor, puede ser. Porque cuando un idiota hace suyas las prerrogativas y las ideas de un señor feudal, se convierte en un payaso peligrosísimo. Sobre todo si tiene un barco de guerra, ¿no? Como Tonet. Yo creo que hay una tendencia siempre a la insolidaridad en el abuso de poder. Todo abuso de poder tiende a la insolidaridad. Hay un verso de Jorge Guillén que es bastante malo, la verdad, pero sin embargo políticamente es bueno. Dice: dictador es el que se levanta y dice: viva mi libertad. Ya. Es decir, la libertad del dictador, que es muy descriptivo, está muy bien. Ese es el modelo. Sea para un poder autonómico ahora, sea Cataluña, sea en la época de la secesión, también hasta de Andalucía, unos nobles tronados que decidieron convertirse en reyezuelos de aquello, etcétera, sea para Tonet en el cantón de Cartagena o para todos los cantones en los que hemos llegado a constituirnos. Ahora es evidente que estamos recorriendo el mismo camino, pero se está mezclando la ruina del 17 y la del 19. Por cierto, estábamos hablando antes de que tenemos históricamente una experiencia en bancarrotas. Aquellos que digan que los estados no quiebran es porque no conocen la historia de España, pero tenemos también una experiencia, tú lo mencionabas antes, en dinastías que han tenido sombras y sombras profundas. Es decir, los Austrias nos introducen en una serie de guerras que en términos generales a España ni le iban ni le venían, no era la estrategia histórica de los reyes católicos, por ejemplo, y los Borbones incluso se dedican a organizar una serie de guerras para dar reinos a sus hijos que no tienen nada que ver con España, y así llegamos hasta la francesada, en la cual aparece el rey Felón, que ya es el colmo de lo que podía pasarle a este país. Bueno, el colmo es la madre del rey Felón diciéndole a Napoleón: mate a mi hijo, que es una bestia, es una víbora. Si lo sabría ella, que lo había amamantado o llevado en su seno, ¿no? Yo creo que hay una cosa muy curiosa, y es que las dinastías, yo creo que son como pruebas para los cuerpos políticos. Porque fatalmente, para un rey que sale bueno, 3 o 4 salen horribles. Y además yo llego a la conclusión de que alguien educado para rey tiene que ser muy mala persona. ¿Tú crees? Sí, pero malísimo. O sea, un rey no puede ser agradecido. Un rey no puede ser fiel a nadie, a los suyos. Es decir, un rey tiene que ser un hijo de Satanás que ni favorece a los que se han sacrificado por él, ni tampoco olvida, como suele decirse los Borbones, ni aprenden ni olvidan, ni aprenden las lecciones de los que les han ayudado ni de los que les han castigado. Es más, tienden siempre a entenderse con el que es un peligro, porque los otros los dan por cautivos. Y esa especie de egoísmo, digamos, de las dinastías, que se ve también en las grandes familias, etcétera, los que llevan siglos ya mandando, es que es imposible que una persona educada para ser distinto sea bueno. Yo en eso estoy cada día más convencido. No sé si Froilán será la excepción, pero la regla está en la historia de España. No hay uno bueno. Alguno que viene del exilio, como Alfonso XII, pero en el exilio, ¿eh? Sí.
que se dice Carlos pronto. III. Incluso Juan Carlos de alguna manera estaba exiliado, no se sabía muy bien, traicionaba a su padre, etcétera. Pero ahora, que llevamos ya como 30 años de cierta continuidad, uff. Oye, y por cierto, estos días que era noticia toda esa sublevación del 77% de los párrocos de Guipúzcoa, ¿a ti esto no te sonaba a los curas trabucaires del carlismo? Por supuesto. Y el intento de impedir que se forme un Estado moderno en España? Claro, el Gibraltar vaticanista que le decía Indalecio Indalecio Prieto Prieto, sí. contra el PNV, pero esto es muy fácil, simplemente que destituyan a esos párrocos, de todas maneras no tienen fieles. Sí, seguramente muchos O sea, fieles no deben de tener. han echado a todos los católicos. Donde está el nacionalismo, como se dedican, como decía Juan Pablo II, al paganismo de nuestro tiempo, que es el nacionalismo, ahí han dejado de ser católicos, porque que echen a los curas, a lo mejor alguno nuevo, tal vez. Podría renovar aquello, sí. Oye, y haciendo paralelos históricos, ¿tú dónde crees que estamos ahora? ¿Estamos en el 2 de mayo con las instituciones que están absolutamente a la remanguillé y la única esperanza está en el pobre pueblo español? ¿Estamos en lo que sucede después de la muerte de Alfonso XII, que vamos a ver cómo va con Alfonso XIII? ¿O estamos quizá en un 1868 en el que estamos muy felices y de pronto lo que va a venir después es el sexenio revolucionario y el desastre de la Primera República? Pues hay razones para decir que estamos en 1808, pero con Belén Esteban en vez de Agustina de Aragón. Pues es una Que diferencia es un cambio notable. notabilísimo. También podríamos pensar que esta es la sociedad alegre y confiada del 68, en que a lo tonto le echan a una reina por puta, y claro, lo que viene después es una cosa muchísimo peor, una colección de dictaduras, desastres, improvisaciones, hasta que al final tienes que traer al hijo de la que echaste. Bien, es verdad que con un proyecto político claro, que dura 30 años, que son 30 años benéficos en la historia de España, que es el canovismo, ¿no? Ahí es donde viene el único rey que se ha proclamado liberal. Sí. Que dice, como hijo de mi siglo, dice Alfonso XII en el manifiesto de Sandhurst, liberal, único caso. Todos los demás han sido antiliberales, fervorosos o bien tan golfos que no vale la pena mencionarlo. Yo creo que estamos en un momento en el que tenemos lo peor de todas las circunstancias. Tenemos una clase dirigente que no dirige nada, unos jueces corrompidos hasta la cleptocracia, como podemos comprobar hoy, unos diputados que no representan a nadie y que no conocen ni los representados. No creo que nadie de Madrid conozca más allá de 2 diputados por Madrid. Y es la ciudad más politizada de España, la que está más en la política. No creo que nadie conozca a su representante. Por supuesto, senadores, a ninguno. O sea, a partir de ahí, cuando tú no conoces a los que te representan, mal asunto. No tenemos poder judicial, que está sometido al político. El poder ejecutivo manda sobre el legislativo. Y toda la opinión pública, los mecanismos de crear opinión pública, están en manos también del poder ejecutivo o mediante interferencias de poderes económicos que dependen de una u otra forma del poder político. Estamos en lo peor y además con un pueblo acostumbrado a comer muy bien, a tumbarse a la Bartola y a la telebasura. Claro, con la telebasura es que te entretienes. Dice, ¿para qué me voy a ocupar de esta cosa de Garzón si quiero verle la nariz a Belén Esteban? Que le ha quedado bien, ¿eh? Los labios es algo que a mí me horroriza. Yo solo he visto una foto. Hay que ver después del Photoshop, ¿eh? Sí. Yo es que solo he visto la foto de portada y lo de los labios es lo que me provoca un profundo pavor, pero más allá de eso... A mí he visto una de perfil que me ha preocupado más. Es igual que Mariah Carey. ¿Ah, sí? Y encima no canta. Bueno, eso puede ser terrible. Yo creo que Belén Esteban, que se haya convertido en tan popular, representa muy bien la evolución del pueblo español, porque hay un fondo, digamos, bueno, un poco animal, ¿verdad? Pero bueno. Pero al mismo tiempo hay una brutalidad expresiva y una incompetencia estética que te sobrecoge. Yo creo que esta mujer tiene tanto éxito porque deja a la gente boquiabierta. Pero ¿cómo puede ser? No puede ser, pero es
es, y al otro día vuelve a ser, y sigue siendo. Eso de yo por mi hija mato, eso es el pueblo español. Sí, eso es cierto. Esto ya, en Juana la Loca, hubiera sí. dicho eso, yo por mi marido, que estaba muerto, mato. Sí, 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 es cierto. Oye, por cierto, una de las cosas que aparece en este libro, lógicamente no podía aparecer en el anterior, pero en este por los pelos, es cuando surge la izquierda. La izquierda española es muy tardía, sí. Es muy raquítica, intelectualmente es insignificante, pero es verdad que después del sexenio revolucionario ya aparece y ahí se acaba el libro, porque casi hemos alargado hasta la Primera República para que pueda aparecer algo, ¿no? Sí. ¿Cómo te explicas tú que la izquierda tenga ese sentimiento de hiperlegitimidad y de superioridad cuando es tan pobre en relación con la izquierda de Francia o de Alemania o de otras naciones europeas y además aparece tan tarde en la historia de España y tan mal? Yo creo que en parte por eso, porque tiene tan poca historia que no es responsable de nada. Primero tiene vocación de irresponsabilidad, como todas las izquierdas. Empiezan la historia, el hombre nuevo, todas esas mamarrachadas, pero es que realmente es que tiene un siglo o poco más. De hecho, prácticamente desde que se funda la UGT, bueno, y cuando fundan la UGT y el PSOE, parece que es en el CIE, y luego en Barcelona, que fundan la UGT, sí. Pues si es que era un diputado el que llevan a las Cortes, es decir, hasta los años 10, 20, sí. No existe siquiera el PSOE. Hubiera tenido más lógica, y tuvo, la cosa esa mesiánica, que es medio rusa, medio española, del bakuninismo, sí. Al que describe muy bien Valle-Inclán. En su trilogía última dice Bakunin con sus ojos de berza. Los ojos de berza de Bakunin, dice exactamente, es que es una berza, es un verde blanco que es una berza. Claro, eso la izquierda no se lo puede permitir, pero los anarquistas, que probablemente era lo único que conectaba el milenarismo católico sí. Con una actividad revolucionaria, más de venganza, y de justicia a través de la venganza, que no de un orden nuevo. Exactamente. Era el fin de los tiempos de decir, bueno, yo me voy al otro mundo, pero me llevo por delante al duque o a la condesa o a quien sea. Pero claro, el marxismo, que es el PSOE, tiene una alternativa. Y eso es lo peor. Claro, la alternativa ha sido la ruina y la muerte pues para 100 millones de personas, la ruina para miles de millones, también para España. Hemos tenido la guerra civil, es fruto directo de la existencia de una izquierda que es incapaz de entender la democracia, que nunca la ha aceptado, que odia el liberalismo sin haberlo leído y que no se siente responsable nunca de nada. Acabo de ver ahora a Zapatero, que se ha proclamado hijo del viento o algo parecido. La tierra es del viento. La tierra no es de nadie, dice. Es del viento. O sea que imagino que habrás llamado ya a tomar los chalés de Zapatero, sí, ¿no? Sí, bueno, por lo menos a que nos dejen bañarnos en la piscina climatizada de Moncloa, que costó un dineral el climatizarla. No, yo voy a los chalés, no es como los de las GAE, no es de nadie la tierra, así que podemos entrar ahí. Sí. Por cierto, una última cuestión o una penúltima cuestión. ¿A ti no te llama la atención el hecho de la manera tan rara en que se mueren los regímenes políticos en España? Porque hay otros países que se acaba el régimen. Es decir, hay una revolución de 1830 en Francia y se acaba el régimen. Sí. Hay una revolución de 1870 en Francia y se acabó el régimen. Le cortan la cabeza a Carlos I de Inglaterra y se acabó el régimen. Es decir, es muy claro. Aquí los regímenes se mueren y continúan. Es decir, los Austria estaba muerto, con Carlos II y siguió, con Carlos IV estaba muerto y siguió. Es decir, yo no sé si esto pasa en otra nación del mundo, que lo dudo, pero aquí los regímenes se mueren y tardan años en que al final los porque entierren. Hay dos estructuras, yo creo que una la Iglesia y otra el mito del buen gobierno de los reyes, que viene de los reyes católicos, lo ves en todas las comedias de Lope de Vega y El mejor alcalde del rey, etcétera. Es decir, el pueblo en España ha creído en el pueblo, que es bueno, y en el rey, que es bueno. Ya entre el rey y el pueblo casi todo es malo y de vez en cuando hay que cortarle la cabeza. Pero esperan siempre, que es una forma, digamos, milenarista, yo creo que debe venir de la Reconquista o algo así. Seguramente. Esperan siempre una especie de santo advenimiento de la justicia a la que tienen derecho, porque creen que tienen derecho, son cristianos viejos, etcétera. Y yo creo que eso ha dado una estabilidad hasta el 19 a la sociedad española que es casi tibetana, se lo parecía a Ortega. Sí. Yo creo que no era tibetana, era un poco medieval, pero tenía una lógica. Ahora, cuando pierde esos valores que estaban profundamente arraigados, incluido el de la igualdad y el de la justicia,
Eso de nadie es más que nadie, que en realidad decían naide es más que naide. Bueno, eso es un valor profundamente igualitario y muy positivo en una sociedad. Cuando tú asumes que hay gente que es más igual que otra, como dijo Felipe González, sí, estás muerto. Orwell, sí. Claro, yo creo que ese es el problema básico de la sociedad actual española, que ha interiorizado la corrupción y que los valores que le hacían ser casi un país inmóvil, que sobrevivía a guerras y volvía otra vez a el dolce fare niente o fare poco, bueno, pues ahora no se sabe qué va a ser de nosotros. Ahora, eso sí, la gente no se piensa mover, ¿eh? Esperará en el sofá a que nos diga la tele qué hay, si República, Froilán, menos mal que ya no hay Marichalar, o se separa Cataluña o el País Vasco, pero esperaremos al telediario. Eso parece bastante claro. Por cierto, esperaremos también una tercera parte. Ah, claro, claro. ¿Y llegaremos a la guerra? Yo creo que en la tercera parte vamos a llegar hasta la guerra como mínimo. Sí. Yo creo que sí. Mucho más allá de la guerra ya tengo mis dudas, pero por lo menos hasta la guerra civil y a lo mejor el inicio del franquismo sí que llegamos en la tercera parte. Yo creo que lo del franquismo hay que estudiarlo porque creo que buena parte de las cosas que pasan ahora viene del escayolamiento, aunque fuera con buena intención, sí, del franquismo. Franco escayoló a la clase política de la derecha y en general a la sociedad española. Es verdad que la salvó del hambre, de muchas penurias, de la situación, bueno, de la guerra civil que había provocado la izquierda. Pero la guerra mundial. Pero a cambio la dejó absolutamente incapaz de valerse por sí misma. Y estos años de transición nos hicieron concebir la ilusión de que nos valíamos por nosotros mismos. No es verdad. En cuanto se ha dejado una clase política suelta, pues ha demostrado pues, que es como la de Italia, o la de Portugal, o la de Grecia. Es decir, que roban lo que tienen a mano, que no respetan nada, y además que el sistema político parlamentario está profundamente enfermo y profundamente herido de legitimidad en Europa. Yo creo que en el fondo España se verá, como ha sucedido otras veces, o bien como el último caso de una enfermedad europea o bien el primer caso de una enfermedad europea. Yo no creo que en España pasen cosas muy distintas de Bélgica. Lo que pasa es que así, aquí siempre lo hacemos todo muy aparatoso. Es verdad, supongo que tiene que ver con el carácter que tenemos también. O diría el rey, nuestra idiosincrasia. Exactamente, nuestra idiosincrasia, que diría el rey. A todo eso, recordar que vamos a estar este sábado, Dios mediante, firmando en el Corte Inglés de Pozuelo, que vamos a ir a la pausa publicitaria y que tú te vas a quedar un rato con nosotros en la tertulia de análisis político. Que vais a hablar del viento. Es posible. He llegado a una conclusión científica, César, ya te adelanto para dar paso, que es el viento, el verbo de Zapatero, movimiento. No está nada mal. Yo me acordaba de una película mexicana que creo que es la única película que a mí me inundó mi corazón infantil de pavor, que era una película que se llamaba Hasta el viento tiene miedo, que creo que es como tiene que sentirse el viento después de haber escuchado las palabras de Zapatero. Cuando el viento silba. También. Bueno, hacemos una pausa y regresamos enseguida.